Cami Chuler, como dice la canción, llega el verano. Sí, No vamos a y decir, lo vamos a pasar muy bien. no vamos a decir el resto de la canción, búsquelo usted en el meme de las redes sociales, ese rap que hicieron estos estudiantes, muy bueno por lo demás. Pero claro, inicia ya este pensamiento de querer hacer cosas los fines de semana, los días libres, o quienes ya tenían planificadas sus vacaciones, comienzan obviamente ya en esta cuenta regresiva. Tenemos que tener resguardos, por supuesto, a la hora de viajar. ¿Qué pasa con los seguros de viaje, por ejemplo? ¿Necesito seguros de viaje para dentro de mi país o solamente para afuera? ¿Cuáles son nuestros derechos y deberes a la hora de comprar pasaje? Es lo que queremos conversar con nuestros amigos de Fojug. Recomendaciones para estas vacaciones con Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Fojug, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Y un feliz año también te deseamos, Pablo. Hola, buen día, feliz año para usted. Igual, qué bueno nuevamente empezar este año con energía y con estos temas que creo que nunca están de más. O sea, desde los primeros días tenemos que empezar a hablar de estos temas, más aún cuando se ven las vacaciones, que es una época de alto consumo y que por lo mismo necesitamos estar informados y resguardados en nuestros derechos. Pablo, ¿cómo nos resguardamos partiendo de la base de evitar estafas en esta época? Que arrendamos una cabañita, llegamos allá y nunca fue, o habían 20 familias que están esperando afuera poder ingresar también. ¿Qué pasa con esos paquetes que de repente se puedan comprar? ¿Cómo prevenimos estafas en esta época para partir desde la base? Ya. Mira, lo importante acá es que las personas entiendan lo siguiente. Cuando uno vaya a contratar alojamientos o hospedajes, es muy importante ver por qué plataforma lo hace y a qué proveedor o a qué persona lo realiza. ¿Por qué? Porque uno se confía que, por ejemplo, plataformas como Booking, Airbnb u otros más, están como... siempre trabajan con proveedores formales, o sea, con personas que están constituidas como empresa y que su giro es el giro del hospedaje o de la entrega de cabaña, etcétera, pero no siempre es así. En estas plataformas muchas veces son personas naturales las que sin ningún giro comercial arriendan digamos, su casa, una pieza de su casa, etcétera, y la ponen a disposición de las personas. Entonces, eso es lo primero importante, que las personas sepan que no todas las personas o no todos los hospedajes que están en estas plataformas son hospedajes formales. Hay algunos que simplemente son personas que adhieren a esta plataforma y que entregan este servicio. ¿Por qué la diferencia esta es importante? Porque aquellas personas que no están constituidas como empresa o con giro de hospedaje o de cabaña, etcétera, claramente la ley del consumidor no les va a ser aplicable, ¿ya? Entonces, por eso es importante. No es que no lo elijan, o sea, la persona es libre de elegir lo que quiere, pero es importante primero que sepa eso, que la ley de protección al consumidor frente a, digamos, a la contratación de hospedaje con personas que no son empresas del giro, la ley del consumidor no se va a aplicar. Lo segundo es que estas empresas que mencioné anteriormente, donde uno busca el hospedaje, son empresas vitrina. Y quiere decir que son empresas vitrina que finalmente no tienen responsabilidad respecto de la calidad o de la veracidad del hospedaje que yo estoy contratando. Lo que ellos hacen es mostrar a través de una vitrina todo digamos, lo que la persona le entrega para que muestre hacia los clientes, hacia los consumidores y consumidoras, y es el consumidor finalmente el que toma la decisión. Acá no hay una transacción entre la empresa, digámoslo así, que está alojando este tipo de oferta y el consumidor. Por lo mismo es súper importante, aunque suene un poco como obvio de repente, es que una de las prácticas muy que las personas deberían tener como muy arraigadas en sí es que, por ejemplo, lean los comentarios y las puntuaciones de los hospedajes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque pasa muchas veces que yo contrato hospedajes que tienen una determinada cantidad de fotografías que son hermosas o fotografías que están con filtro o trabajadas, pero cuando llego al hospedaje no corresponde o no es totalmente lo que yo vi a través de esta página. Entonces, por eso es importante que en estas páginas ustedes vean los comentarios y puntuaciones, porque muchas veces ahí donde finalmente uno conoce la verdad del hospedaje que yo estoy en la mira para estas vacaciones. Bueno, ahí hay una recomendación en cuanto a el lugar donde nos vamos a quedar. Ahora, ¿qué hay de los viajes al momento del traslado, no? Tenemos ahí la compra de los pasajes muchas veces y sabemos existen tantas problemáticas, Pablo, con las aerolíneas principalmente cuando se trata de viajes en avión. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos los consumidores disponibles para poder protegernos? Bueno, en este caso, lo bueno o la buena noticia para todas las consumidoras y consumidores es que la ley del consumidor y el código aeronáutico se complementan
y hay una protección hoy día mucho mayor respecto a las personas que compran pasajes de transporte aéreo de pasajeros. Y ahí en este sentido, la aerolínea, por ejemplo, tiene muchas más responsabilidades en torno a la compra y la utilización y la devolución de los pasajes, ¿ya? Lo primero es que las personas cuando vayan a comprar pasajes coticen, ¿ya? A pesar de que quizás dentro de Chile no hay más de 3 4 aerolíneas que operan, pero muchas veces sí hay diferencias, ¿ya? Entonces, por lo primero, la persona cotice cuál es la mejor opción, es la opción más económica. Lo segundo es que, además de que cotice, sepa de que hoy día los pasajes con la modalidad low cost no siempre incluyen como cuestiones básicas que uno cree que van, por ejemplo, los equipajes. Ya pasa muchas veces, y por eso es importante el llamado a las personas que revisen el pasaje que están comprando, que cuando yo compro un pasaje hay mucha gente que compra pasaje low cost, llega al aeropuerto y se da cuenta que no puede embarcar con su equipaje de mano, ya su maletita chica, etcétera. Lo importante es decirle a las personas que muchas veces el low cost lo único que incluye es la mochila, que es lo que se llama, digámoslo así, dentro del lenguaje aeronáutico, el artículo personal. Artículo personal no es lo mismo que equipaje de mano, y eso es importante que las personas lo sepan. Ya, entonces, por lo mismo, fijarse muy bien al comprar el pasaje y leer detalladamente qué es lo que incluye y no incluye el pasaje. Segundo, hay pasajes que son reembolsables, hay pasajes que no. Por lo mismo, también leer cuando yo voy a hacer la compra de la aerolínea, leer si mi pasaje es reembolsable o no. Ojo, que lo que es, digámoslo así, cuando es reembolsable el total, porque hoy día por ley, aunque siempre fue así, pero hoy día es más explícito, la aerolínea debe devolver la tasa de embarque que la persona pagó en caso de que la persona no utilice el pasaje, ¿ya? O sea, yo siempre voy a recuperar algo del pasaje que compré y no ocupé. Así que eso es importante, o sea, no es que la aerolínea se quede con el 100% hoy en día de mi pasaje en caso que yo no lo utilice, sino que si bien yo no me va a devolver posiblemente el proporcional de lo que era como el costo del pasaje propiamente tal, sí me va a devolver la tasa de embarque, y básicamente son los impuestos que yo pago por la utilización del transporte aéreo de pasajeros. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero es que hoy en día sí también la ley entrega como instrucciones, compensaciones respecto a las demoras de vuelo, las cancelaciones de vuelo, o los llamados overbooking o la sobreventa, ¿ya? Que hoy día la ley del consumidor, conjuntamente y complementándose con el Código Aeronáutico, sí establece los montos compensatorios respecto de cada cierto horario, en cada cierto demora de tiempo del vuelo, de la cancelación o la suspensión, cuánto es lo que corresponde a la persona que se le compense respecto digamos, del daño sufrido, ya, porque hay personas que lo pierden y pierden conexión, etcétera. Entonces, la ley del consumidor es bastante clara en eso. Y yo siempre digo, si yo estoy en el extranjero, claramente la ley del consumidor y el Código Aeronáutico chileno no me sirve, pero sí está el Convenio Montreal, que es un instrumento internacional que adhieren todos los países prácticamente, y donde se establecen montos compensatorios, se establecen procedimientos para yo hacer valer, por ejemplo, mis compensaciones en caso que yo esté en un aeropuerto extranjero. O sea, hoy día existe protección no solamente nacional, sino también existen instrumentos internacionales a los cuales yo puedo acudir en caso de que tenga algún problema con mi vuelo. Pablo, ¿y qué hay de aquellos vuelos que se cambian en territorio nacional, verdad? Pero que te permiten conectar con un vuelo al extranjero. Alguien compra pasaje Concepción-Santiago y tiene un pasaje Santiago-Estados Unidos, Santiago-Brasil, Santiago donde sea. ¿Qué hay de eso? Porque ocurre mucho que ese vuelo, que generalmente es de los vuelos low cost, ¿verdad?, se retrasa, tiene cambio. ¿Y quién responde por el pasaje del vuelo que probablemente vas a perder y te conecta con tu destino final de vacaciones finalmente? Sí. Bueno, eso lamentablemente sucede, y desde un punto de vista legal la responsabilidad cae en el transportista, en este caso es la empresa que me tiene que llevar al punto de conexión para que yo pueda volar al destino final, ¿ya? Y en ese sentido ahí uno tiene que hacer exigible digamos, la responsabilidad. Ahora, varias recomendaciones. Primero, que efectivamente yo sepa que aquí hay una responsabilidad del transportista respecto a llevarme al punto de conexión,
a pesar de que no sean la misma aerolínea, no sean, digamos, no los compré en el mismo paquete turístico, en el paquete como de vuelos, sí existe una responsabilidad respecto a la aerolínea transportista o la aerolínea primera, la que me va a hacer la conexión, para yo llegar a mi conexión final. Entonces ahí sí se puede perseguir la responsabilidad. Como estamos dentro del territorio nacional, podemos aplicar la ley del consumidor y ver hasta qué punto la responsabilidad de esta aerolínea se puede hacer exigible. Y exigible no solamente respecto a las compensaciones e indemnizaciones que puedan proceder, sino que también respecto de que esa aerolínea tiene que asegurarme de que yo pueda tomar ese vuelo o que pueda tomar un vuelo similar para yo llegar al destino final. Y ahí la aerolínea, o sea, he sabido que las aerolíneas sí están conectadas, o sea, como las aerolíneas sí pueden entre ellas generar puntos de conexión. A mí en particular me sucedió una vez una situación donde efectivamente yo perdía un vuelo y perdía como 2 conexiones, pero la misma aerolínea logró generar un nuevo itinerario con las otras 2 que no eran parte de, digamos, de la empresa. Entonces, eso sí existe, eso sí hay que solicitarlo. Pero la recomendación también para las personas que van a este verano a viajar es que traten de que cuando generen vuelos con conexión, las conexiones no sean tan breves, claro. ¿Ya? Y sobre todo, por ejemplo, cuando son de vuelos nacional e internacional, ojalá sea de un día para otro, o haya una ventana de tiempo, por ejemplo, que me permita, en caso que yo soy de Concepción, tomar un bus y llegar digamos, a la conexión. O sea, siempre está esa recomendación, porque muchas veces uno, claro, o sea, por comodidad, toma el avión, pero siempre lo recomendable también, comprendiendo también los tiempos de los aeropuertos entre la aduana, la Policía Internacional y etcétera, que son es un tiempo considerable, es que la persona quizás lo que tiene que hacer es, como también cuando compre el pasaje y compre la conexión, dejar un tiempo considerable para que la conexión haga. Ahora, y lo que Luis preguntó al comienzo, cuando estábamos como empezando el segmento, el tema de los seguros, acá es importante saber 2 cosas. Primero, que efectivamente, si bien la empresa tiene responsabilidades, ya, y esas responsabilidades por ley las tiene que cumplir, también está la alternativa de contratar los seguros de viaje. Ahora, ojo, los seguros de viaje, hay una gran oferta de seguros de viaje, y para que las personas sepan también, muchas de las tarjetas de crédito que operan hoy día en Chile tienen seguros de viaje asociados. Entre ellos, por ejemplo, Visa, Mastercard, American Express, tienen sus propios seguros de viaje que entregan solo por el hecho de yo ser titular de una tarjeta que es operada por esta, digamos, por esta empresa de financieras de transacciones crediticias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo preguntar, por ejemplo, en vez de contratar un seguro externo, quizás también yo preguntarle al mismo banco cuáles son los seguros, si es que mi tarjeta, por ejemplo, Visa, si yo tengo del propio banco, ¿qué seguros asociados tiene? Pablo. O que me entreguen los documentos, porque muchas veces los documentos que cuando yo suscribí esa tarjeta, están los seguros asociados a esa tarjeta. Pablo, pero con respecto a eso mismo, ¿no tiene que ver ese con la tarjeta de crédito seguro vinculado a mi plata? Si es que soy víctima de estafa afuera o algo así, ¿tiene que ver con el viaje en sí, en general? No, es que hay algunos seguros de viaje que también te cubren en caso de determinadas situaciones. Por eso hay que ver muy bien cuál es la cobertura de los seguros asociados a las tarjetas. Okay. Sí, tiene razón Luis de que muy pocas tarjetas sí te protegen en casos de fraude en el exterior, como por ejemplo que te clonen la tarjeta y te hagan gasto en el extranjero. Ahí por eso, si ustedes, por ejemplo, creen que van a un lugar donde puede ser posible o donde usted ha leído reseñas que la situación es así, quizás yo debería elegir algún seguro que me permita como no solamente tener asistencia en caso de alguna situación del viaje como pérdida de vuelo, cancelación, pérdida de equipaje, o situaciones así, sino que también quizás debería, o enfermedad, etcétera, sino también quizás debería elegir un seguro que quizás contemple el caso de el fraude. Sí, porque hay un tema ahí. Tenga como alguna cobertura en caso de que yo sea víctima de un fraude en el extranjero. Hay un tema ahí porque, claro, hay que pedir o avisar al banco que uno va a viajar en tal parte, tal tiempo, que de alguna manera tú avisas que vas a estar ocupando la posibilidad que las esté ocupando. Pero ojo, que las tarjetas de crédito en el extranjero no piden clave.
Entonces, si la perdemos, lamentablemente puede cualquier persona tomarla, va a depender obviamente del país, hay algunos que tienen la cultura y la destruyen o qué sé yo, pero existe la posibilidad de, a diferencia de lo que pasa acá en nuestro país, que las tarjetas de crédito tienen un monto, creo que va a bordear los 20.000 pesos, de ahí para abajo o de ahí para arriba piden la clave, pero de ahí para abajo es así nomás, así que también para que lo tengan en consideración si van a gastar con la tarjeta. Ahora, en honor al tiempo, ¿qué pasa? Bueno, tenemos el riesgo en los vuelos de perderlo. Pero ¿qué pasa en los buses, por ejemplo? Tenemos el riesgo de que nos roben las maletas. Está pasando en la región metropolitana. ¿Qué resguardos tenemos que tomar en los buses? Ahí, en el tema del transporte terrestre pasajero, es importante entender que, primero, me permito 5 segundos, que la legislación chilena es bastante como precaria en la protección del pasajero de transporte terrestre, ¿ya? En el sentido de que solamente hay un decreto supremo que regula la situación. La ley del tránsito no dice mucho, la ley de protección al consumidor tampoco, ni otras leyes sectoriales, por lo cual lo primero es decir que hay un vacío, por lo cual como hay un vacío regulatorio y no existen tantas normas protectoras, es importante que las personas sepan lo que pueden y no pueden hacer. Lo primero es que el pasaje, cuando yo compro un pasaje de estos buses como interregionales, yo también estoy suscribiendo un contrato, por lo cual hay ciertos derechos y obligaciones. A diferencia del transporte aéreo, en el transporte terrestre yo puedo hacer devolución del pasaje hasta 4 horas antes del 3-4 horas antes de la hora de salida, y la empresa está obligada a devolverme hasta el 85% del importe, ¿ya? Entonces eso es importante, que ahí yo puedo recuperar gran parte del dinero gastado. Lo segundo es que efectivamente si yo pierdo ese transporte, a diferencia del transporte, si yo pierdo, me lo reprograman o me lo cancelan, a diferencia del transporte aéreo, en el transporte terrestre no existen reglas. O sea, posiblemente perdí el dinero porque no hay ninguna norma que obligue a la empresa de buses que me lo reembolse o que me cambien otro, o que me dé una compensación por el tiempo que yo tengo que esperar el próximo bus. Ya, y ahí yo voy a tener la libertad de elegir si es que quiero que me pongan en otro bus o si quiero que me devuelvan el dinero. Okay. No existe una regla especial tampoco respecto a que si es que yo llego tarde y pierdo el bus, me tengan que respetar otro bus, etcétera. Por eso es importante que en el bus, a diferencia en el avión, como que cumplan con los horarios o que lean muy bien las instrucciones que en el mismo pasaje como existe. Lo segundo es que en temas de equipaje, es muy importante entender de que el mismo decreto que regula esta situación expresa que solamente va a existir protección respecto del equipaje que vaya en la parte, de la maleta del bus, ¿ya? O sea, en la parte de abajo cuando uno va a dejar el bus y le entregan un ticket. Respecto del equipaje que está en el interior, si bien ha habido distinta discusión de los tribunales si es que la empresa es responsable, yo diría que hoy en día aún existe la tendencia de que no se hace responsable a los buses respecto de las pertenencias que vayan al interior del bus, ¿ya? Porque se entiende que ahí es la persona, como son sus artículos personales, existe una mayor responsabilidad de la persona respecto a sus artículos personales. Respecto del equipaje que va en la parte de la maleta, ahí sí que existe norma clara respecto que se hace responsable la empresa transportista de pasajeros para como responder respecto al caso de pérdida, de daño o de extravío, o de robo del equipaje. Pero, ojo, porque también la misma norma establece que respecto de una determinada cantidad hacia arriba, el usuario, o sea, el pasajero tiene que informar a la empresa de las características del equipaje que traslada para el caso de que se tiene que hacer una protección especial, o que al momento de que si es que existe esta pérdida, yo declare previamente lo que llevaba para que la empresa tenga que responder respecto de lo que yo perdí. Claro, y en este caso, desde, por ejemplo, la empresa de buses Cóndor, que en Valparaíso hace un mes atrás fue víctima de un robo en plena calle, donde 2 personas al menos rompieron la chapa del compartimento donde van las maletas, cuando el bus estaba parado en un semáforo en rojo, abrieron, ¿cierto?, este portamaletas, sacan equipaje, ¿verdad? En fin. Esta empresa de buses, hay que decirlo, emitió un comunicado diciendo que efectivamente se van a hacer responsables por la pérdida del equipaje porque así lo exige la ley.
pero quizás hay alguien que piense, hoy que son buenos desde buses Cóndor, Claro. que bondadosos que son. No, eso por ley en No, Chile claro. debe ser así. Por si alguna otra persona, y esto, bueno, hay que decirlo, se viralizó muchísimo Porque no- esta situación, o sea, también podría haber sido producto de una presión social, de la opinión pública, ¿verdad? Pero por ley, cualquier empresa que sea víctima de un robo de estas características tiene que responder. Sí, porque no está siendo aislado ese robo. Sí, pero ojo ahí, pues insisto, porque hoy día existe, de hecho hoy día las empresas de transporte tienen eso, muy poca gente lo sabe, que es un formulario donde yo declaro el equipaje que llevo, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque claro, porque yo al momento que exista la pérdida del equipaje, quizá en este caso particular de Buses Cóndor, como bien dices tú Camila, porque existe una presión mediática, porque se viralizó, porque claramente la situación era evidente y no había como discusión respecto a si que el equipaje se lo habían robado o no. Pero claro, por respecto de la veracidad del contenido del equipaje, puede ser complejo en caso de que, por ejemplo, yo lleve, no sé, un computador o lleve una pieza de arte o algo, yo no la declaré previamente, y al momento de que yo le digo al transportista, oye, sabes que yo dentro de la maleta llevaba un computador, etcétera, va a tener que ser, o sea, si el transportista no me cree, digamos así, respecto de lo que yo le estoy diciendo, hasta se puede iniciar un juicio porque yo tengo que probar que efectivamente yo llevaba esos artículos de valor dentro de la maleta. Por eso es importante que yo sepa que yo sí tengo ese derecho y las empresas de transporte de pasajeros sí tienen, digamos, la obligación de entregarme un formulario para yo declarar previamente el equipaje. Si es que yo en el equipaje llevo artículos de considerable valor, que en caso que se pierdan, digamos, se lo roben o se dañen, la empresa tiene que responder. Entonces, por eso es importante eso, porque no solamente basta como con mi palabra y con lo que yo diga que lleva dentro de ese equipaje, sino que es importante que exista posiblemente como responsabilidad del consumidor una declaración previa que quede respaldado lo que yo llevaba. Sí, no, es todo un tema sin duda que es bueno poder abordar, Pablo, contigo. Esperemos las empresas empiecen a tomar más seguridad en esto. Ojo arriba también, las personas que lleven su equipaje de mano, ojalá lo lleven debajito del asiento, cerquita de ello. Y claro, vamos a ver también cómo se van a ir abordando los distintos desafíos que están teniendo el transporte público. Conozco personas que incluso se les ha caído del bus andando. Se les ha abierto la puerta de donde llevan las maletas y se han caído varias maletas por la inseguridad también o la poca calidad de los buses de transporte público o los buses interurbanos. Así que Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran año para ti en lo personal, obviamente un año más para FOJUC, y que aquí vamos a estar también con las pantallas abiertas para hablar de esta y otras materias de derecho del consumidor. No, gracias a usted y que tenga feliz comienzo de año, y ya estaremos durante todo este año hablando de esto y otros temas que son muy importantes. Así que muchas gracias y feliz año también a todo el equipo allá del matinal.